Ok. Estamos en el capítulo 9. Noveno capítulo de las leyes de Toen Benitán. Las leyes de demandado y demandante. Vimos hasta ahora, ayer vimos, en particular, vimos en el capítulo de ayer acerca de los objetos. Cuando un objeto se encuentra en el dominio de uno, si es un objeto que está hecho para alquilar, vamos, al revés, ¿sí? Si es un objeto que generalmente no está hecho para alquilar o para prestar, entonces le creemos que le pertenece a él. Si es un objeto que comúnmente está hecho para alquilar o para prestar, y viene una persona y dice yo se lo alquilé a él o yo se lo presté y él no me lo devolvió, entonces ahí le creemos a el demandante. Ahora seguimos con este tema. En el caso de un profesional, vamos a ver, dice así el Rambam: Hauman en lo hazaká bekelim. Un profesional no tiene hazaká, no tiene este estatus acerca de los recipientes que se encuentran en su dominio. Bakelim shutachat yado. Echad kelim haasuim laashir ulaaskir veechad shara kelim. Esto incluye los recipientes que están hechos para alquilar o para prestar, o también cualquier otro recipiente. El mero hecho de que él tiene los recipientes, eso en su dominio, eso no es suficiente para determinar que esos recipientes le pertenecen a él. Keitzad, ahora va a explicar el Rambam. ¿A qué nos referimos acá? El Rambam va a explicar porque siendo que la gente le da a esta persona, a este artesano, los recipientes para que los arregle, entonces el hecho de que los tiene en su dominio no significa que son suyos, porque quizás es un recipiente que alguien le dio para que arregle. Eso es lo que dice el Rambam. Dice: כיצד ראה כליו ביד אומן והביא עדים שהם יודעים שהכלי זה שלו, והוא טוען ואומר לתקן נתתי לו, והאומן אומר לא בא לידי אלו במחירה ובמתנה, או שטען אתה נתת לי, נתת לי, אתה מכרת לי, אתה אחר שבא לידי לתקנו, אף על פי שמסרו לו שלא בעדים, בא לכלי נאמן ומוציא אותו מיד האומן וישבע בעל הבית הסת על טענתו. Dice, en el caso que hay un artesano que tiene un recipiente, y viene una persona y dice, ese recipiente me pertenece a mí, yo se lo di a él para que me lo arregle, y ahora él dice que es suyo. Y el artesano dice, yo, es verdad que vos me lo diste, pero yo después que lo arreglé, te lo compré. Después que lo arreglé, me lo diste a mí como regalo. Entonces dice el Rambam que en este caso le creemos a el demandante, le creemos a la persona. ¿Por qué? Porque es algo común que se le da un recipiente al artesano para arreglar. Entonces cuando él dice que este recipiente realmente me pertenece a mí, cuando dice que este recipiente me pertenece a mí, él está, le creemos porque es algo común. Y tiene que jurar, si jura que le pertenece a él, con eso le creemos y se lo puede llevar. Y es gonim shedanu, y hay de los guionim que dijeron, apalpi shelo hevi balabait edim sheze akli shelo, aunque el balabait, el dueño del recipiente, o sea el demandante, no trajo testigos que estos recipientes son suyos. En el caso anterior trajo testigos. La pregunta es si esos testigos saben o no que se lo vendió. O sea, dan testimonio de que este recipiente en algún punto le pertenecía a él. Pero la pregunta es, quizás se lo vendió. Entonces dice, Yesh min ha-gaonim, hay aquellos que dicen, Af al pi shelo hevi balabait edim sheze akli shelo hoil vera'a kelav biad uman v'harei uman modelo shaya shelo mejoró lo neman. Hay aquellos que dicen que inclusive si no tiene testigos que le pertenecía a él en algún punto, decimos con eso ya es suficiente. Pero en el caso que dice, en el caso que el demandante dice, lo hay dvarim olam, o sea, yo nunca te lo di a vos para que lo arregles, estás mintiendo. Vos decís que yo te lo di para que lo arregles y después fuiste y
yo te lo vendí. No, no es así. Dice, Avalim amar los ayidvarim haolam, vesheli hu akli, me pertenece a mí el recipiente, neman hauman venishpah eset. Se le cree a el profesional, el artesano, en ese caso. Porque ahí sí, él lo tiene en su dominio y no, o sea, no está negando completamente el demandante. El demandante dice, yo nunca te lo di. Y eso es raro. O sea, si decís que se lo diste y que él se lo quedó, se lo diste para arreglar, entonces ahí eso tiene sentido, porque la gente da cosas para arreglar. ¿Pero qué? ¿Ahora estás acusando al artesano de ladrón? Entonces ahí le creemos al artesano porque lo tiene en su dominio. Tiene que jurar y se lo queda. Pero en el caso que el demandante dice que yo nunca te lo di, ni siquiera para arreglar, pero también tiene consigo testigos que ellos dan testimonio que este recipiente estaba en el dominio del demandante en algún punto. Entonces ahí Neman Auman Nishba Eset se le cree al en Auman Neman, en ese caso no se le cree al artesano. Dice el Rambam, esta ley me parece a mí media rara, o sea, no la entiendo, dice el Rambam. Buenas noches, Jorge. O sea, un segundito. O sea, la ley de que se le cree a el demandante sin que traiga testigos de que le pertenecía a él, dice el Rambam, él no entiende cómo se le cree. Ok, seguimos. Alajabet. Alajabet, Lora, Hakli biaduman, el atam veamar, Kli plonin, nesativ lo letaken veaduman omer, Hazarta o maharto. Hazarta o maharto, o natato li, haumonish baeset veniftar. Lo que vimos en Alajá Aleph es el caso cuando el demandante ve el recipiente, o sea, el recipiente está ahí públicamente mostrado y él lo ve, el demandante lo ve. ¿Sí? Pero en el caso que el demandante viene y dice, este artesano tiene escondido un recipiente que me pertenece a mí, un objeto que me pertenece a mí. Entonces en ese caso se le cree al artesano cuando dice, me lo vendiste, o cuando dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, tiene que jurar y se le cree. ¿Por qué? Porque en ese caso él podía haber dicho, nunca me diste el objeto. Como vimos ayer, el mero hecho de que él admite que sí me diste el objeto, pero me lo vendiste. No me lo diste para arreglar, sino me lo vendiste. Entonces ahí le creemos. Porque él podía haber mentido una mentira mayor. Él podía haber dicho, nunca me lo diste, y no hubiese ninguna posibilidad de comprobarlo. Porque este objeto está dentro de su casa, está escondido, si es que está. Por lo tanto, le creemos a el artesano en este caso. Afilu mesorol etaken beidim. האומן נאמן, מתור שיכול לומר, החזרתי, שמפקיד אצל חברו בעדים, אינו צריך להזיל לו בעדים. לפיכך נשבע האומן הסת, ונפטר ולא חייבים אותו להוציאו. Inclusive en el caso que hay testigos que el demandante dio el objeto al artesano para que se lo arregle, habían testigos de que se lo dio. No obstante, le creemos al artesano cuando él dice, yo te lo devolví. ¿Por qué? Porque es algo común que alguien da algo con testigos. La ley es que no lo tiene que recibir con testigos. Entonces se lo dio, hay testigos, pero él dice yo te lo devolví. Y el mero hecho de que él podía decir
Eh, okay, no, siendo que no hay que devolverlo con testigos, entonces se le cree, o sea, jurando. El fijaron y llevaba amanecer, vimos ahora en el caso que él sacó el recipiente hacia afuera, sacó el objeto, o él venirá, siendo que lo vimos, o sea, si vemos el objeto, Harei balabait nevi eidim shehu shelo, el balabait, el dueño, trae testigos que le pertenece a él. Harei balabait nevi eidim shehu shelo, venotlo afar pishon sero lo belo eidim, como llevaron en ese caso, si lo saca hacia afuera, ahí ya no puede mentir, ya no puede decir que nunca me lo diste, porque lo vemos. Entonces, si el dueño, o sea, si el demandante trae testigos de que realmente se lo dio, o sea, de que le pertenecía a él, tienen testigos que ellos reconocen que este recipiente, que este objeto le pertenecía a él, entonces se lo queda. Al jurar, se lo queda. ובעל הבית אומר לו, קצצת לי אל אחד, אם היה הכלי נראה בפניהם. הואיל ואומן אין לו בו חזקה, ואינו יכול לטעון שהוא לקוח בידו, הרי בעל הבית נשבע בנקיטת חפץ על הקציצה, כמו שבאנו בשחילוב ונותן. ואם הכלי נראה בפניהם, הואיל ואומן נאמן לומר לקוח הוא בידי, יכול לטעון עד כדי דמיו, ונשבע בנקיטת חפץ, ונותן כדרך ונשבע ונותן כמו שבאנו. Dice Rama, por lo tanto, en el caso que el artesano dice por lo tanto, en el caso que el artesano dice, nosotros nos pusimos de acuerdo que vos me ibas a pagar vamos a decir, $2 por el trabajo mío, y el demandante dice, yo solo estuve de acuerdo de pagarte $1, entonces en ese caso sí el recipiente estaba ahí visible, o sea, no puede decir que no lo tiene porque todos los vemos que lo tiene. Entonces en ese caso se le cree a él, porque él ya no puede, ya no tiene ninguna palanca acá en este tema, porque el objeto está ahí y hay testigos que le pertenecía al objeto. Entonces si el demandante dice que yo solo te debo $1, se le cree. Pero en el caso que el objeto ya no se ve más, o sea, que no está a la vista, si no está escondido o lo que sea, o sea, no lo podemos ver, entonces no estamos seguros que lo tiene. En ese caso, paga hasta el valor del objeto y se lo tiene que dar, jura y se lo da. O sea, porque en ese caso él puede decir de entrada que yo nunca lo tomé, nunca me lo diste, y se le va a tener que creer, porque no tenemos el objeto presente. Entonces él puede decir, nunca me lo diste. Con el hecho que dice que me lo diste, pero me prometiste pagar $2, y él dice solo uno, ¿cómo solucionamos el tema? Le tiene que pagar hasta el valor del recipiente. Si el recipiente vale 1,5, le paga 1,5. Si el recipiente vale 2, le paga 2. O sea, Alajá Gimel, Uman Sherdam Unuto Uben Hauman. Arehem Keshar Kolaam Yeshlem Hazakah Bajor Metenim como Shepiano. Un artesano que terminó con su profesión, o un hijo de un artesano, o sea que quizás heredó cosas de su padre, pero él mismo ya no es artesano, entonces ahí lo tratamos como una persona normal. En otras palabras, aquellas cosas, aquellos objetos que están en su dominio, si son objetos que no están hechos para alquilar o para prestar, le pertenecen a él, o sea, el estatus es que le pertenecen a él por mero hecho de que se encuentran en su dominio. Alajá Daled, mi shenichnas lebeto shel javero bifnei balabait. Alguien que entra a la casa de su colega
enfrente de su colega, o sea, con la presencia del dueño de la casa, el amo de casa ahí, entra una persona a la casa de otro y sale con recipientes dentro de sus mangas. Y hay testigos que lo ven salir así. Al tiempo, escuchan todos en la ciudad que este hombre, o sea, el dueño de esa casa, está demandando de aquella persona que le devuelva ciertos objetos. Y él, el demandado, o sea, la persona que salió de la casa de ese hombre con objetos, junto a los testigos, dice, no, esos objetos me los vendiste a mí. Entonces no se les cree. No se le cree a el demandado. ונשבע בעל הבית לשאת על טענתו שלא מכרם ולא נתן ויחזיר בדין הכלים לבעל הבית y tiene que jurar el demandante de que esos objetos realmente le pertenecen a él, que nunca los vendió, y con eso se los puede quedar, se los tiene que dar el demandado. Cuando decimos esto, dice Bebal Habait Sheino Asui Limkoret Keilav. Estamos hablando cuando esta persona salió de la casa de una persona particular, es una casa personal, que tal persona generalmente uno no vende los objetos de su casa de esa manera, los vende en el mercado. Y el mero hecho, muy bien, lo que pregunta Joel, y el mero hecho de que él lo sacó de una manera escondida, eso también demuestra que no lo compró. Si lo compró, ¿por qué lo está escondiendo? O sea, si estamos hablando de recipientes que la gente generalmente no esconde, quizás recipientes, por ejemplo, caros o lo que sea, la gente esconde porque no quiere que lo roben, etcétera. Pero estamos hablando de recipientes comunes. Entonces, ¿por qué lo escondiste? Número uno, la gente no vende cosas en su casa. Número dos, ¿por qué lo escondes? Por lo tanto, le creemos más a el demandante que al demandable. ¿Sí? O sea, por lo tanto los escondió para que no le moleste. Pero en el caso que él es una persona que sí tiene la costumbre de vender objetos de su casa en su casa, entonces ahí no importa si el otro se los llevó escondiéndolos, porque eso ya es un detalle. Cuando es una persona que comúnmente vende cosas en su casa, entonces eso ya es suficiente, es un hecho suficientemente fuerte como para demostrar de que realmente lo vendió. Entonces ahí el demandado tiene que jurar que él realmente lo compró y con eso se los puede quedar. Y así también el caso inverso, estamos contestando, el Rama está contestando todos los detalles de la pregunta de Joel. En el caso inverso, en el caso de que es una persona que comúnmente no vende los objetos desde su casa o de su casa, pero si el comprador o el demandado en este caso salió con los objetos a la vista sin esconderlos, entonces ahí también le creemos. ¿Por qué? Porque si los hubiese robado, si los hubiese llevado sin permiso, no hubiese salido así tan abiertamente. Y lo que pasó posiblemente es que esta persona, el amo de casa necesitaba el dinero, entonces vendió cosas de su casa sin que, o sea, aunque no era lo que él hacía comúnmente, como quien dice.
Seguimos. Ubilvad. Shelo yu midvarim asuim lashir laskir. Y esto solo en el caso de que son cosas que no se prestan comúnmente o no se alquilan. Pero si son cosas que comúnmente se prestan o se alquilan, entonces ahí sí, como siempre, probablemente se lo prestó o se lo alquiló. Por lo tanto, el hecho de lo que tiene bajo su dominio no es una prueba de que no es prueba de que le pertenece. El hecho de que lo tiene en su dominio, ¿sí? De cualquiera de estas maneras, o era que una persona que comúnmente vendía cosas, o que era una persona de que no vendía cosas comúnmente, pero el otro se lo llevó abiertamente. En esos dos casos, si son objetos que están hechos para prestar o alquilar, entonces probablemente se lo prestó y se lo alquiló, no se lo vendió. ואף על פי שהוציא המגולים ואף על פי שבעל הבית הזה עשוי למכור את כליו הואיל ויש לו עדים שזה הכלי עשוי לה של להשכיר בלבד ידוע הוא לא מוציא אותו מידו על כל פנים עד שיביא ראיה שמכורו לו ונתנו לו מתנה כדין קרקעות. Sí, como acabamos de explicar. הלכה ה' אפילו מת זה שהכלי תחת ידו inclusive si se murió el demandado, la persona que tenía el objeto bajo su dominio, Mochino Tomiata y Oresh Bloshua se lo saca de las manos de sus heredores, inclusive sin jurar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando acá de objetos de que no son comúnmente, o sea, que son comúnmente alquilados o prestados, entonces no hay nada de qué hablar. ¿Sí? O sea, inclusive si estuviese el padre no podría herederos. Gracias. El padre no podría demandar. ¿Sí? Porque son cosas que se prestan, están hechas para prestar alquilar, por lo tanto, es así el tema. ואם טען היורש טרת ודאי ואמר בפניי נשונו לאבי o mejoró lo, pero si el heredero dice, si el heredero no se queda calladito, sino dice algo, ¿qué dice? Yo estuve ahí presente cuando él le dio estos objetos a mi padre. Entonces, en ese caso, tiene que jurar. Tiene que jurar y con eso se lo queda. Ok. Seguimos. וכבר ביארנו שיש מי שהורה שישבע בעל הבית הסת אחר כך יחזיר כליו מיד היורש ואין דעתי נוטה לזה. Dice el Rambam, ya explicamos que hay aquellos que dicen que el dueño, o sea, el dueño original de los objetos, tiene que jurar y después recién se lo devuelven los objetos. Y dice el Rambam, a mí no me parece que es así en este caso la ley. Alajá Vav. Zog de Rambam. Mi shelakach kardom ve'amar. Alguien que agarró un hacha y dice: Hareni holech ligzor diklo shel ploni shemechoró li vekarat hadekel. Dice: yo voy a hachar, se dice, voy a cortar a la palmera de fulano porque él me dio esa palmera a mí. Sí. Entonces, en ese caso, si él va y se hacha, ¿cómo se dice? Si él va y
corta, ¿ok? Si él va y corta ese árbol, le creemos que realmente le vendió el árbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona no tiene la, ¿cómo se dice? La audacia, talar se dice, ¿ok? Porque una persona no tiene no es suficientemente audaz como para ir y talar un árbol que no le pertenece a él. En el caso que los dueños dicen que este árbol nunca se lo vendimos, entonces el talador tiene que jurar de que sí se lo vendieron y él se lo queda. Porque una vez que fue cortado está considerado no como un inmueble sino como un mueble. ¿Sí? Por lo tanto, es así el tema. וכן הילד הזה חברו ואכל פרטני שנה או שנתיים והבעלים טוענים שזה ילד שלו ברשות וגזלן הוא ואכל והרי העדים שאכל והיורד אומר ברשות החלטתי לאכול ברתיה הרי זה אוכל נאמן ונשבע הסת על כך. חזקה היא שאין אדם מאש פניו ואוכל פירות שאינם שלו. Dice Rambam, hay una regla general que es que una persona no es suficientemente audaz como para hacer, como ir para sacar el árbol de otra persona, sino más. O sea, una persona no se atreve a hacer cosas así. Si lo hizo es por algo. Y así también el caso que una persona va y empieza a comer del campo del otro, va y empieza a agarrar manzanas del árbol, lo que sea, y viene por un año, 2 años, y viene un buen día, los dueños dicen, che, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo de mi árbol? Y él dice, ¿cómo? Me dejaste venir y comer del árbol. Inclusive si hay testigos que él realmente comió de ese trigo, de ese campo, se le cree. ¿Por qué? Porque de vuelta una persona no es suficiente audaz como para hacerlo en el caso que realmente no le pertenece. O sea, tiene que jurar y no tiene que pagar. Aunque el terreno está bajo el dominio, o sea, bajo el estatus de los dueños originales, en apeló bejezcat abalim, los frutos no están en el estatus de los dueños. She'ein adam mojer perot sadeo beshtar kedei shenomar lezeh shachal veshtareja. Porque cuando una persona vende frutos no los vende con un contrato. ואין צריך לומר שאם אכל פירותיה שנים רבות, שמתוך שיכול לומר לקוחוה היא בידי, נאמר לומר לפרט ידעתי וזה. Y seguro en el caso de que si él comió frutos por muchos años, o sea, más que 3 años, que en ese caso él ya el estatus pasa a ser suyo. Una persona que come de un campo 3 años, si los dueños originales vienen y quieren decir que este campo le pertenece a ellos, ellos tienen que comprobar eso. Porque el hecho de que uno come de un campo 3 años ya pasa a mostrar de que le pertenece a él el campo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, en el caso que los comió por más de 3 años, el mero hecho de él podía decir, me lo vendiste al campo a mí. Y no dice que me lo vendiste, sino dice que me dejaste comer de sus frutos. Con ese hecho ya le creemos. Alajá Zain. שניים שהיו אוחזים בכלי אחד, או שהיו רוכבים על גבי אחד, או שהיה אחד רוכב אחד, מנהיג או יושב בצד הרמה שמתים, נוחים מזימדה או בחצר שניהם, זה אומר הקול שלי, זה אומר הקול שלי, כל אחד משניהם נשבע מנקטת חפץ, שאין לו בזה הדבר פחות מחצי ויחלוקו. ושבועה זו תקנה חכמים, כדי שלא יהיה כל אחד תופס בטלתו של חברו ונוטל בלא שבועה. Dice el Rambam acá un tema muy famoso del Talmud. Es uno de los pedazos de Talmud que se empieza a estudiar con los niños, cuando recién empieza a estudiar Talmud. ¿Qué pasa si 2 personas están agarrando un objeto? O si 2 personas están sobre un animal, y cada una de esas 2 personas dicen, este animal me pertenece a mí, o este objeto me pertenece a mí, o el caso que trae ahí, esta prenda me pertenece a mí. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿A quién le creemos? Los 2 lo tienen en sus manos. Entonces dice Rambam, cada uno tiene que jurar
de que le pertenece a él por lo menos la mitad, o sea, de que él no es dueño de menos de la mitad. ¿Sí? O sea, que él es dueño de por lo menos la mitad. ¿Y qué hacen? Y dividen ese objeto en dos y cada uno se lleva la mitad. En el caso que no se puede dividir, dividen el valor. ¿Por qué? Dice Rama, esto es una institución rabínica, esta promesa, esta jura, para que una persona no vaya y agarre el objeto de otra persona y con eso él ya se pueda apropiar del objeto de otro. Si uno, porque dijimos, el objeto que está en el dominio de uno, eso demuestra de que es de uno. Ahora el otro que quiere sacárselo de su dominio tiene que comprobar él. Entonces, si no hubiese esta regla, cada uno venía y se apropiaría de los objetos del otro. Alajajet. Ze omer kula sheli, ze omer chetzia sheli. Uno dice, me pertenece a mí completamente, y el otro dice, a mí me pertenece solo la mitad. Omer kula sheli shava shein lo ba pachot me shelosh chalakim. Omer chetzia sheli shava shein lo ba pachot me levia. Ze no te shelosh chalakim, ze no te levia. En el caso que uno dice todo el objeto, toda la prenda me pertenece a mí, el otro dice solo la mitad me pertenece a mí. Entonces el que dice que me pertenece a mí todo, tiene que jurar que no le pertenece menos que 3/4. El que dice que me pertenece a mí la mitad, tiene que jurar que no le pertenece menos que 1/4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por una mitad no están discutiendo. Vamos a agarrar acá un libro, un Tanya. ¿Sí? Uno dice que le pertenece a él todo el Tanya y el otro dice que le pertenece a él la mitad del Tanya. Entonces por esta mitad del Tanya nadie discute. Porque el segundo que dice que le pertenece la mitad está hablando sobre esta mitad. O sea, sobre una de las dos. Entonces vamos a decir que es esta. Entonces sobre esta mitad le pertenece todo completamente al que dice que a mí me pertenece todo el Tanya. Ahora, la otra mitad hay una discusión. Entonces cada uno tiene que jurar que no le pertenece menos que la mitad de esa porción. Y con eso se lo lleva. Entonces termina llevándose el que dijo que le pertenece todo, termina llevándose 3/4. Y el que dijo que le pertenece la mitad termina llevándose 1/4. מכאן אתה לומד, dice el Rambam, de acá aprendemos, נכון, יש בהם ליטול בין שבועה קלה בין שבועה חמורה, שאין נשבע על מה שטוען, אלא מה שנוטל, אף על פי שטוען יותר. De acá aprendemos una regla general con respecto a todos los juramentos, que cuando uno jura y se lleva, en los casos que uno jura, y si jura se puede llevar lo que él está demandando, no jura acerca de lo que él quiere llevarse, sino jura acerca de lo que él puede llevarse. Por ejemplo, en este caso, él se quiere llevar todo el Tanya, pero no se puede llevar todo el Tanya porque hay otra persona acá que también se quiere llevar la mitad del Tanya. Entonces no jura que me pertenece, no jura que le pertenece todo el Tanya, sino jura que le pertenece la mitad del Tanya. 3/4 del Tanya. O no menos que 3/4 del Tanya, porque eso es lo máximo que se va a poder llevar. הלכת טייס זה אוחז בחוטין שבשפת הטלית וזה בחוטין שבשפת האחרת חולקים כולה בשווה אחר שנשבעים. כל חלוקה אומרה כאן בדמים לא שהפסידו עצמו של כלי o של טלית o שעומדים en el caso que dos están agarrando una prenda, entonces de los dos lados se divide la prenda y estamos hablando no que se corta la prenda a la mitad porque eso haría que se disminuya el valor de la prenda, sino lo que estamos hablando acá es que estamos hablando acá que dividen el valor. הלכה י' היה זה אוחז בחוטי שבשפת מקש עלימוס הלכה י' הלכה י' היה אוחז אחד את כולה וזה מתאבק עמו ונתלה בה הרי זו בחזקת אוחז את כולה. En el caso que había uno que estaba agarrando toda la prenda y el otro estaba tratando de agarrar la prenda, entonces en ese caso decimos que sí, el que está agarrando la prenda le pertenece a él el objeto. הלכה י' ב' באו שניהם אדוקים בה ושמטה אחד מיד חברו בפנינו שתק השני אף על פי שחזר וצבח הם מוציאים אותה מידו כיוון ששתק בתחילה הרי זה כמודלו. En el caso que estaban los dos agarrando y vinieron los dos agarrando la misma prenda a la corte y de repente uno le sacó la prenda al otro y ahora se quedó uno con la prenda, fulano se quedó con la prenda y Mengano se quedó sin la prenda. Si Mengano se cayó y no gritó enseguida, eso ya es prueba de que no le pertenece a él.
En el caso que después fue el segundo, o sea, Mengano, y se la volvió a sacar a fulano, inclusive si fulano no gritó enseguida, eso ya no es prueba, o sea, porque ya eso no es prueba que no le pertenece, sino se divide en dos. Gimel, Bao Shnema, Tukim Betalib, Amor Lahem, Tzeu Bechlikut, Amea, Yatzu Bechazu, Varei Hitach Hadia Decha Mehem, Zetoen, Hoda, Vinistalek Meno, Zetoen, Shemachalti Lo, O Nitgaber Alay. En el caso que vinieron a la corte los dos agarrando una prenda y cada uno dice me pertenece a mí la prenda completa, le decimos, ¿saben qué? La ley es, tienen que jurar que no le pertenece la mitad, menos que la mitad a cada uno de ustedes, vayan afuera y vendan la prenda y dividen el dinero. De repente entra uno, bueno, se van, entra uno corriendo y dice, el otro me la agarró, un ladrón, y el otro dice, no te la agarré, yo te la vendí. Yo te la compré, yo compré tu mitad. O dice, vos me regalaste tu mitad. Entonces, en ese caso, el que la tiene es el que, ahí ya no hay manera de comprobar. Entonces decimos la regla general, la mochime javeró, la barayá, aquel que quiere sacar algo de su amigo, él tiene que comprobar que realmente le pertenece a él. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene algo en sus manos, eso es prueba de que le pertenece a él. Hasta que venga alguien y compruebe de que no le pertenece a él. Vimlo y aviraya, y si la otra persona no puede traer una prueba, y el que tiene su dominio tiene que jurar que realmente le pertenece a él completamente, o que se la vendió, o que se la regaló, o que le dejó que la tenga, y con eso se le puede quedar, y así también en todos los casos similares. Con esto concluimos el shur de hoy, un capítulo muy lindo, 9º capítulo de leyes del Ilhon Toé Menitan. Si os quieren, Motzei Shabbat, sábado de la noche, continuaremos estudiando estas leyes tan interesantes. Espero que quedó todo claro. Si hay alguna pregunta, por favor háganla. Un placer. Subimos a nuestro canal de YouTube los primeros 3 capítulos de Tanya que no habíamos subido antes, que fueron estudiados ya hace 1 año y medio atrás, pero son capítulos muy interesantes. Lo pueden ver ahí en YouTube. Buenas noches, Shabbat Shalom, Enrique. Buenas noches, Shabbat Shalom, Jorge. Y buenas noches y Shabbat Shalom, Joel. Laila Tov a todos. Sábado a la noche habrá shiur a las 22:30 Be'ezrat Hashem.